tardes. Un par de cuestiones. En primer lugar, bueno, respecto a lo que se ha comentado acá, compartimos la preocupación por los distintos comedores. Hemos circulado vía mail y hay una declaración justamente por el tema de los aumentos y la desaparición de menos actas. Vemos que esto una vez más demuestra que el régimen de concesiones privadas en la facultad es incompatible con el bienestar estudiantil y el buen desarrollo de la actividad que tiene la facultad, ya que todos estamos tratando una facultad donde la mayoría de nosotros pasamos todo el día acá. Por lo tanto, la necesidad de un comedor universitario, como se ha planteado, es incluso mucho mayor que en otros ámbitos educativos, por eso la cantidad de horas cursadas, las RTP, las horas de estudio, digamos, de conjunto de la gente que pasa su vida acá. Y bueno, como ya han dicho muchas veces, hoy lo único que ofrece la facultad a través de dos concesiones privadas, o de una concesión privada y una asociación de jurados, como me anticipo que me corregirán, son platos para comer más o menos dignamente de 30 a 40 pesos, y si no, un menú bastante miserable y bastante feo, que ahora se fue a los 14 pesos. Y bueno, que entendemos que de ninguna manera puede ser esa la forma en la que el Estado se haga cargo de garantizar la universidad pública como dice la ley y la Constitución. Para nosotros es fundamental que se rescindan las concesiones, que se expulse tanto a la empresa privada del 1 como a la asociación del 2 que lucran con los comedores, y que se pase un esquema donde el comercio es financiado por el Estado y donde haya un control real de estudiantes, docentes, no docentes de la comunidad de la facultad sobre qué es lo que se sirve, cuáles son sus costos, cuánto se cobra y demás. Y consideramos que el menú estudiantil debe ser subsidiado. Ni siquiera es un problema de que está el costo, que además lo del costo es una trampa. Este proyecto que se ha planteado acá, que se acordó hace 2 años, no está el costo, porque si los libros contables las empresas no son públicos, si existe el secreto comercial y demás, es imposible para nosotros saber si se alcanza el menú al costo o no. O para el caso se puede acordar un menú al costo, lo que es una porquería. Entonces, no es la solución, sino que creemos que debe haber un menú estudiantil subsidiado por el Estado, ya que digamos, garantizar la comida es parte de garantizar el derecho a estudiar y participar en la universidad pública. En ese punto entiendo que se está rediscutiendo la concesión del pabellón 1. Informalmente el secretario de Extensión comentó el otro día que la desaparición de menos actas tiene que ver con esa discusión de la nueva licitación, donde posiblemente menos actas pase a costar 28 pesos, y por lo tanto me gustaría pedir que venga a este consejo directivo el secretario de Extensión o mi propio decano, informe en qué estado se encuentra esa discusión de la licitación del comedor pabellón 1, digamos, y que haya un informe detallado para que toda la facultad pueda saber qué es lo que está intentando pasar con el pabellón 1. No sé si basta con un pedido oral o hay que preparar una nota con esa entrada. Yo, como comenté... No, claro, pero agrego además el problema de qué pasa con la discusión de la licitación. Vamos a ver toda la información. Bien, ratificamos nuestra voluntad de luchar por un comedor universitario financiado por el Estado, gestionado por estudiantes antidocentes, que permita realmente una alimentación nutritiva, rica y barata para los estudiantes que lo necesitan. Eso como punto. Como otro punto, bueno, hemos presentado por mesa de entrada 2 pedidos de informe. No sé si el procedimiento administrativo fue el adecuado, si no, y amigo de nuevo. Uno es sobre el jardín maternal, pidiendo a la Secretaría de Extensión, que entiendo que ahora es otra cosa ahorita, que informe, digamos, cómo es el jardín maternal, cuántos chicos participan, si hay un cupo, cuál es la prioridad, cómo puede acceder los estudiantes, tienen posibilidad de acceder al jardín maternal, digamos, sobre todo las mujeres estudiantes con hijos. Bueno, está bien detallado, espero que haya una respuesta. Y un informe sobre los posgrados de la facultad,
detallando cuáles son las maestrías y la carrera de especialización que hay en cada facultad, cuál es su costo y cuántos inscritos tiene. Después, naturalmente, que apoyamos el proyecto que recién presentó Federico Coric. Pensamos que, bueno, yo también soy docente universitario, realmente la paritaria que nos han cerrado hasta 2016 es un espanto, un 7% de aumento para todo este cuatrimestre y hasta junio no podemos rediscutir nada, se hace urgente que se haga esa paritaria y que pueda haber, digamos, un aumento que al mismo tiempo, digamos, compense todo lo perdido durante el año pasado y que pueda compensar la inflación que va a venir de este año, que con 3 meses ha sido más del 10% y se proyecta para encima del 40 o hasta el 50% para el año. Y nos parece importante que un consejo directivo compuesto, pensamos que es lógico que un consejo directivo compuesto mayormente por docentes y estudiantes, pues más se supone, debe pronunciarse en favor de esta reapertura. Sí, perfecto. Para el próximo consejo directivo traería información del jardín maternal y de los posgrados. ¿Cuáles posgrados tiene la facultad? Eso está en la página web. Tema de costos y número de estudiantes, eso lo traigo para el próximo consejo directivo. Y también aprovecho y traigo información sobre el doctorado, que como mencioné la reunión anterior, es los posgrados representa probablemente el 80% de los estudiantes. Si algún otro consejero lo dirá.